a Daniel Lavín González, que nos trae este tema sobre las mujeres en las actas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. También ha sido graduado en Historia del Arte por la Universidad Complutense y máster de estudios avanzados en Historia del Arte Español y que impartimos en este mismo departamento, con especialidad en arte de la Edad Moderna. Está realizando su tesis doctoral bajo la dirección de la profesora Blasco Esquivias sobre este mismo asunto. Y ha publicado recientemente Mujeres artistas en España en la Edad Moderna, un mapa a través de la historiografía española, en la revista del departamento, Anales de Historia del Arte. Actualmente es colaborador honorífico en el departamento y con él pues vamos a cerrar todo este periplo tan brillante. Cuando quieras, Daniel. Muchas gracias, María Ángeles. Buenos días a todos. Tras haberos acosado con el tema de las firmas durante estos 3 días, ahora ya me toca hablaros de las mujeres en las actas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero antes de comenzar me gustaría agradecer a María Ángeles por la presentación, a los demás organizadores, principalmente a Beatriz, y a los participantes por haber hecho posible este seminario y también al público por haber venido. Cuando inicié mi investigación, la idea original era hacer un repaso por todas las mujeres artistas que había en España en los siglos XVI, XVII y XVIII, que como podrán imaginar rápidamente nos dimos cuenta de que era algo completamente inabarcable. Aunque la historiografía tradicional nos ha presentado siempre a las mujeres, o casi siempre, a las mujeres artistas como algo anecdótico, excepcional, hemos podido ver a lo largo de las presentaciones anteriores que no era así. En pantalla pueden ver ahora una pequeña lista solo de algunos nombres de mujeres que había en España durante estos 3 siglos, y no están todos ellos, faltan muchos que se han mencionado en las presentaciones anteriores, y podría haber traído 3 o 4 diapositivas más con la misma cantidad de nombres y no habría habido ningún problema. Por ello decidimos limitar la investigación a las mujeres que había en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando durante principalmente las primeras décadas de su existencia, porque fueron las primeras mujeres artistas que accedieron a una institución oficial de arte en nuestro país. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando fue fundada de manera oficial el 12 de abril de 1752, aunque ya había funcionado como junta preparatoria durante varios años antes, desde 1744. Aunque inicialmente estaba en la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor, por diferentes motivos, principalmente de espacio, se acabó trasladando a la calle Alcalá, que es donde ha permanecido hasta nuestros días. Aunque era una institución formada principalmente por hombres, como en muchos casos de esta época, podemos encontrar un gran número de mujeres cuya presencia ha quedado reflejada en las actas de la Academia. Con las referencias encontradas podríamos dividir a estas mujeres en 2 grupos principales: académicas y no académicas. Las mujeres académicas, por las que comenzaré, son aquellas que, como su propio nombre indica, consiguieron ser miembros oficiales de la institución. Es cierto que su acceso a ella estaba bastante limitado, no podían ir a las clases con sus compañeros masculinos ni acceder a cargos de importancia. Por ejemplo, no encontramos mujeres protectoras, no encontramos mujeres viceprotectoras, tampoco hubo conciliarias ni directoras generales, aunque aquí debemos poner un pequeño asterisco que explicaremos más adelante. Entonces, ¿qué títulos podían obtener las mujeres académicas dentro de la Real Academia? Aquí me voy a repetir un poco con respecto a lo que vimos el primer día en San Carlos, porque la Academia de San Carlos y de San Fernando son bastante reflejo, intentaré no repetirme demasiado, pero los nombres de mujeres empiezan a surgir vinculados a los títulos de académica de honor, académica de mérito y académica supernumeraria. A continuación vamos a hablar un poco de estos títulos. No profundizaré en ninguna mujer en particular, pero en la pantalla verán una lista de algunas mujeres, de algunas, no de todas, que obtuvieron estos 3 títulos. De todos modos, al final de la presentación ya daré números de cuántas mujeres obtuvieron cada título y demás. Comenzamos por las académicas de honor, y es que los académicos de honor eran elegidos en su mayoría por el prestigio que podían aportar a la Academia. Eran personas de alto estado social y, aunque no necesitaban probar de manera práctica sus habilidades artísticas, sí que se pedía que tuvieran alguna relación con las 3 grandes ramas del arte, que eran la pintura, la escultura y la arquitectura.
encontramos personas muy diferentes dentro de este grupo, había desde clérigos hasta militares y por supuesto mujeres. Con lo que acabamos de decir, en un primer momento podemos pensar que este título les era otorgado por su estatus social y no por su habilidad artística, y en algún caso puede que fuera así. Sin embargo, la cosa cambia cuando vemos que muchas de estas mujeres, cuando ingresaban en la academia, aparte de recibir el título de académica de honor, también recibían el título de académica de mérito. Y es que los académicos de mérito eran aquellos miembros que sí habían tenido que demostrar de manera práctica a la Real Academia sus habilidades. Podían presentar un dibujo, una pintura, una escultura o incluso un modelo de arquitectura que la academia evaluaba y dependiendo de sus habilidades artísticas le concedían o no este título. Por tanto, las mujeres que fueron académicas de mérito, aunque también fueran académicas de honor, habían tenido que demostrar a la academia sus habilidades. De hecho, me parece destacable que el primer académico de mérito que tuvo la Real Academia fuera una mujer, Bárbara María de Hueva, cuyo nombramiento lo encontramos en el discurso inaugural de José Carvajal y Lancaster y en las actas de la primera junta que se celebró tras la fundación oficial. Aunque en estas dos referencias se habla de ella como académica de mérito, en las posteriores referencias siempre se refieren a ella como académica supernumeraria. Y más o menos, en esencia, los académicos supernumerarios eran muy parecidos a los de mérito, con la diferencia de que la academia no reconocían las habilidades artísticas, pero no creían que fueran lo suficientemente buenos como para darles el título de mérito, entonces le daban este. Esto también se vincula con lo que explicó María Ángeles el lunes en San Carlos, de que dependiendo también un poco de la posición de cada persona, pues les podían dar el de mérito o el de supernumerarios. Ahora bien, ¿recuerdan el asterisco que hemos puesto antes cuando hemos dicho que no hubo directoras generales? Pues hubo 4 mujeres que recibieron el título de directoras honorarias. Este título estaba reservado a artistas de gran calidad y contaban con el respaldo directo del monarca. Aunque es cierto que no podían tomar decisiones importantes dentro de la academia, aunque fueran directoras honorarias, es bastante destacable que lo obtuvieran. Como vemos, también fueron nombradas académicas de honor y en un primer momento podemos pensar lo mismo que al principio, que les fue otorgado por su estatus social y no por su habilidad artística, pero no es así y es fácil de comprobar. Si vamos a las actas, ahora ya vamos a poner algún ejemplo, en pantalla ahora tienen un fragmento del nombramiento de la primera directora honoraria, que es Mariana Silva Bazán Sarmiento, la duquesa de Huéscar. Si destacamos algunas partes, vemos que efectivamente presentó una obra que fue evaluada por todos hasta tal punto, y halagada, hasta tal punto que eso no lo he marcado, pero le pidieron que lo firmara para que cuando lo enseñaran la gente supiera quién lo había hecho. Y al final, reconociendo todos sus méritos, deciden darle la mayor graduación, que es el título de académico de honor y el de director honorario. Y esto es importante porque dicen con voz y voto a todas las juntas que se le permitiera asiento. Habría que ver a cuántas juntas se le permitió asiento, porque te pueden dar voz y voto, pero si luego no te dejan ir, pues no sirve de mucho. Ya les adelanto que la presencia de mujeres en las juntas era bastante extraordinario, anecdótico. Hubo excepciones, como en 1790, que fueron varias a una junta, pero no era lo habitual. Esto mismo que hemos hecho con la primera directora honoraria, podríamos haberlo hecho con todas las mujeres que hemos visto en las diapositivas anteriores. Pero bueno, he traído solo un ejemplo porque, salvo los datos y los detalles, más o menos la estructura de los comentarios es la misma. El otro gran grupo en el que podemos dividir a estas mujeres sería el de no académicas, que, como pueden imaginar, son aquellas mujeres que no fueron miembros oficiales de la institución, pero que tuvieron algún tipo de vinculación con esta. El número de mujeres que encontramos dentro de estas no académicas es tan extenso que inicialmente lo había dividido en 2 grupos, en artistas y no artistas, pero según lo estaba dividiendo yo mismo me estaba arrepintiendo de esta división porque sería generalizar demasiado, pero bueno, lo voy a mantener y voy a ir matizando para que tampoco, si empiezo a hablar de excepciones y demás, a lo mejor es demasiado lioso. Comenzando por las artistas, dentro de estas no académicas artistas encontramos mujeres que enviaron obra, por ejemplo, a la institución con el objetivo de que fuera evaluada. A veces no eran admitidas, porque si hubieran sido admitidas estarían en el primer grupo. A veces simplemente lo hacían como regalo y no había una pretensión real de obtener ningún título. He traído algunos ejemplos, como por ejemplo el de la archiduquesa Isabel María, que envió 3 dibujos en 1773 para recibir la aprobación de la academia, como si una especie de favor se tratara. Luego, en 1794, por ejemplo, tenemos a María Magdalena de Enrique y Acedo, que envió dibujos en 2 ocasiones, en el 93 y el 94, perdón. La segunda vez lo hace junto con su prima, la señora doña María Gertrudis de la Cueva y Acedo.
Y bueno, no he traído la referencia, pero la primera vez los dibujos, como se ve que gustaron mucho, ella los vuelve a enviar unos meses después y se los regala a la academia para que los tengan. El tercer ejemplo, y ya pasamos a otro tipo, sería Mariana Francisca, la infanta de Portugal, que envió dibujos en 1794 y fueron recibidos de buen grado. Estas mujeres realizaban estas actividades no con una pretensión profesional, no querían dedicarse de manera profesional a la pintura o al dibujo. Este tipo de actividades estaban bien vistas para una mujer de su estatus social en la época, junto con la danza o la música. Y digo esto porque es algo que queda reflejado en las actas, y es que cuando se envían dibujos o pinturas de esta manera, la academia siempre elogia, a veces de manera exagerada, la realización de estas obras. Siempre destacan la inocencia y la pureza que la mujer ha sido capaz de plasmar en su obra. Pero cuando se mandan con un carácter más profesional, las críticas se vuelven más críticas, incluso un poco mordaces, como veremos más adelante. Dentro de estas artistas no académicas, deberíamos hablar de las exposiciones, y es que a partir de 1793 la institución empezó a organizar exposiciones públicas para fomentar el gusto artístico en la sociedad del momento. En estas exposiciones encontramos obras de mujeres artistas, y aunque la mayoría eran de mujeres académicas, también encontramos algunas que no lo eran. Algunos autores o autoras, como Teresa Ann Smith, han dicho que probablemente esto se deba a que las restricciones para participar en las exposiciones no fueran tan rigurosas para ser académicas. He traído un par de ejemplos, que sería el de Dorotea y Matilde, que de un modo u otro las dos enseñaron obras en 1793. Como podemos ver, por ejemplo, a Dorotea se la enumera junto con otras mujeres que sí eran académicas, pero ella no lo era. Bueno, recordad que los ejemplos que estoy poniendo en pantalla son solo algunos de los muchos que podemos encontrar. Ahora pasamos dentro de estas no académicas, hemos visto a las artistas, pasamos a las no artistas, que bueno, esta es la división que yo mientras lo estaba haciendo ya lo veía un poco controvertido, pero bueno, para poder abarcarlas de manera general lo voy a mantener. Y bueno, este es aquí encontramos el mayor número de referencias con respecto a los grupos anteriores en las actas. La mayor parte eran viudas de antiguos miembros de la academia que habían fallecido y generalmente pedían algún tipo de ayuda a la academia para poder mantener a las familias. Cabe destacar que estas viudas tenían derecho a estas ayudas siempre y cuando siguieran estando viudas. Si en algún momento volvieran a contraer matrimonio, la academia les retiraba la ayuda. El número de viudas que podemos encontrar en las actas es, iba a decir inmenso, y sí, creo que es la palabra adecuada. Yo he traído dos ejemplos. El primero es el de Bernarda de Cepeda, que es la viuda del escultor Olivieri, que es uno de los principales responsables en la fundación de la academia, que cuando fallece su marido le concede una ayuda, pero años después vuelve a casarse y le retiran la ayuda. Pero bueno, Bernarda hace ahí un juego de pedir una ayuda de 3 años justo antes de casarse y al final contrae unas deudas que para solventarlas regala 2 medallas a la academia, que ésta acepta y bueno, le perdonan lo que ha pasado. Otro ejemplo de viuda, por ejemplo, sería el de Juliana Rico, que lo he traído porque me parece destacable que cuando ella pide la ayuda pone como ejemplo a la propia Bernarda para que la academia haga con ella lo mismo que hizo con Bernarda, que no es la única que lo hace, pero sí es la primera en hacerlo. Pero bueno, estos son 2 ejemplos de la enorme cantidad de viudas que podemos encontrar. En pantalla es solo una lista que a lo mejor incluye solo el 20 o 25% de todas las que hay. No de todas sabemos el nombre, como de la viuda de Juan de la Peña, y en algunos casos la relación de estas viudas con la academia no era solo de pedir una ayuda para poder después de la muerte del marido, sino incluso encontramos relaciones empresariales, como hemos comentado en presentaciones anteriores. Por ejemplo, destaco a Manuela Contera, que es la viuda de Joaquín Ibarra, que Joaquín Ibarra era el encargado de la imprenta que trabajaba con la academia, y entonces cuando él fallece es Manuela Contera quien toma la dirección de la imprenta, y la academia trata directamente con ella para todos los negocios que hubiera tratado con su marido. Generalmente estas ayudas, sobre todo durante los primeros años de la academia, se les concedía a las viudas sin mayor problema. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en los años, encontramos que solo se les concede a las viudas de personajes importantes. No lo he dicho, pero estas viudas las podían pedir viudas de personas que habían formado parte de la academia en cualquier puesto, desde el portero hasta el director. A medida que pasan los años, solo se conceden a las viudas que eran de personajes importantes, a otros no.
Por ejemplo, les traigo el tristemente curioso caso de María Josefa Carrera, que solicitó la ayuda en 1800 y le fue denegada. La volvió a pedir y le volvió a ser denegada, y de hecho la pidió muchísimas veces y todas las veces le fue denegada, hasta que ya finalmente en 1808 la Academia dijo que no aceptara más memoriales con esta pretensión porque es que no se la iban a conceder. Aunque las viudas son las mujeres no académicas más abundantes en las actas, encontramos otros tipos, como por ejemplo las vendedoras, que por vendedoras no quiero decir que se dedicaran de manera habitual a vender, pero que sí su relación con la Academia era de compra y venta. Por ejemplo, traigo dos ejemplos, el de María López y Jacinta Oreto. María López quería vender unas esculturas en el extranjero en 1761 y entonces pide permiso a la Academia para que le permitan hacerlo. La Academia designa a dos escultores y evalúan las obras y se lo permiten. Luego Jacinta Oreto quiso vender a la propia Academia unas estampas que, bueno, la Academia tras evaluarlas pues no le convenía la compra y no se las compró. Hay más ejemplos y a veces es incluso la propia Academia la que acude a estas mujeres para comprarles algo. Hace poco leí, que no lo he incluido, por ejemplo, creo que era 1863, que la Academia acude a la hija de Ceán Bermúdez para comprarle los derechos de publicación del diccionario para que sean totalmente suyos y se los vende. Dentro de estas no académicas o artistas, por así decirlo, también la participación de la familia real, más allá de algunos dibujos que pudieran mandar infantas y demás, es bastante destacable. Es un poco más posterior, un poco más tardío, pero la participación de Isabel II es bastante abundante, porque desde su nombramiento, su presencia en las actas de la Academia es bastante constante. Pedía informes sobre educación, se preocupaba de los pensionados en Roma, proponía reformas educativas. Podía haber traído muchísimas referencias, he traído esta, no sé por qué. Separé la actividad en la Academia de Valladolid mientras se asienta en las escuelas preparatorias para que no se produzca un desfase. Y bueno, antes de terminar me gustaría hablar de un tercer grupo principal que no he mencionado al principio pero que me parece muy destacable, y son las escuelas de dibujo para niñas. En 1818 la Real Academia aprobó la fundación de dos escuelas de dibujo para niñas en Madrid, una en el antiguo convento de la Merced y otra en la calle de Fuencarral, que en realidad estas escuelas ya servían para niños, pero se permite que las niñas puedan ir en otros horarios para aprender. El origen de estas escuelas está muy vinculado a la moda, que ha explicado mi compañera antes, porque la idea era crear una industria femenina y una moda nacional que compitiera contra la extranjera para así fomentar los ingresos en el país. En relación a estas escuelas de dibujo para niñas, se funda la Junta de Damas, que está dirigida por la infanta María Francisca de Asís, y podemos ver que tuvo una estructura bastante parecida a la de la Academia. Los nombres que ven en pantalla son las primeras mujeres que ocuparon estos cargos, pero luego fueron sucediendo otras. Esta Junta de Damas se creó para el gobierno de estas escuelas, entre otras cosas, y bueno, también generó una actividad y una documentación que ha quedado reflejada en las actas. Les he traído algunas firmas, como por ejemplo la de Isabel Parreño y Arce, que es la primera secretaria de esta Junta de Damas, luego también de sus sucesoras como la Condesa de Canillas o Josefa Buriel, u otras como Casa Madrid. En estas escuelas de dibujo también tenemos a las alumnas, obviamente, que no eran miembros directos de la Academia, pero sí eran alumnas de una institución que estaba bajo la dirección de la Academia. En pantalla pueden ver algunos nombres, pero hubo muchos más, porque las escuelas estuvieron abiertas hasta 1855 y hubo varias generaciones de alumnas. De vez en cuando estas escuelas mandaban los dibujos que realizaban estas niñas o estas mujeres a la Academia para que fueran examinados, y es aquí cuando las críticas dejan de ser tan halagadoras y se vuelven más críticas. Sin embargo, no debemos pensar que eran más críticas por el hecho de que lo hubieran hecho una mujer, porque cuando los varones también enviaban dibujos eran igualmente críticos. Y ya voy a ir terminando. Bueno, sí, casi se me olvida. Dentro de estas escuelas de dibujo también encontramos a varias viudas, porque de hecho la Junta de Damas y la propia Real Academia quería que fueran viudas de buen prestigio las que se encargaran de vigilar las salas para garantizar el comportamiento de las niñas. O sea, en estas escuelas de dibujo, como podemos ver, vemos una especie como de combinación de todo, de académicas, de no académicas,
de artistas, no artistas, porque de hecho la Junta de Damas estaba formada por mujeres académicas de honor y mérito de la propia Real Academia. Y bueno, ya para ir terminando, podría haber traído muchos más ejemplos y muchos más casos, pero he querido hacer un repaso general, a lo mejor demasiado general, pero bueno, por la hora que era y el día que es el último, no quería tampoco atosigar mucho, y creo que he mostrado que la participación de las mujeres en la Real Academia de San Fernando no era algo tan anecdótico como se podía pensar en un principio. Es cierto que no hubo tantas como hombres, o que no tuvieron acceso a los mismos puestos que estos, pero bueno, hay que destacar, por ejemplo, que el primer académico de mérito supernumerario fue una mujer, que también participaba en las exposiciones. Y bueno, les he traído, que lo hice después, unos números de qué mujeres hubo en cada título. Por ejemplo, en San Fernando, desde su fundación en 1752 hasta 1840, que es cuando se nombra la última académica, por así decirlo, antes de las correspondientes, que es Rosario Weiss, tendríamos, por ejemplo, 6 académicas supernumerarias, o al menos que yo haya registrado, 31 que solo fueron académicas de mérito, solo 2 que fueron académicas de honor, aunque creo que este número varía porque cuando se funda la Junta de Damas se nombran a varias académicas de honor para formar parte de ella, 20 que fueron académicas de honor y académicas de mérito, 4 directoras honorarias y académicas de honor, y no académicas hubo más de 150. Y hay alguna cosa más que todavía estoy investigando y bueno, de momento no lo voy a contar, así que voy a terminar aquí y espero que hayan disfrutado. Muchas gracias.